Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 18:12. El Señor es mi roca, es mi fortaleza y mi Salvador. Es quien encuentro protección. Es mi escudo, el poder que me salva y me lleva a un lugar seguro. Amén. Siempre tener a Dios como nuestra fortaleza. Perdón, Eury. Atención. Roberto. Sí. Me está escribiendo, perdón, Eury. Me está escribiendo el defensor del pueblo, don Pablo Ulloa. Él conoce el caso bastante. Dice, si él quiere que le dé su número y de la oficina le llamarán para ponernos a su disposición. Perfecto. ¿Ok? Bien, muy bien. Se lo vamos a dar. En buenas manos están. El Banco Central Sí, acaba de emitir un documento hablando de la inflación y yo quiero, con modestia y humildad, referirme a ese documento, pero antes quiero hacer una especie de marco teórico porque el Banco Central es la institución que su tarea fundamental, lo he dicho siempre, la tarea fundamental de todos los bancos centrales es controlar los niveles de inflación. Entonces, por eso, a pesar de una serie de medidas correctas que ha estado tomando, este proceso inflacionario debe preocupar profundamente a las autoridades del Banco Central. Ahora, quiero referirme a este documento, pero antes aclarar que mi posición con el Banco Central ha sido permanente y en todos los gobiernos de respeto a sus informaciones, a sus análisis, con algunas diferencias en algunos momentos, pero en sentido general dando como buena y válida siempre las informaciones que da. Y recordar que, por ejemplo, los actuales dirigentes del gobierno, tanto el presidente como la Comisión Económica del PRM, con quien en el pasado sostuve profundos enfrentamientos, porque hubo momentos, el propio presidente Luis Abinader en varios momentos decía que eran falsos los datos del Banco Central, no creía en los datos del Banco Central, criticaba de manera directa. Recuerdo una declaración que cuestionó el crecimiento que el Banco Central planteaba para el año 2014, 2015 y 2016, y que el PRM incluso emitió un documento en febrero del 2016 que decía, y el documento está, lo pueden buscar en Google, decía que el Banco Central manipulaba datos, hacía cifras favorables al gobierno, hablaba falsedades y participaba, lo menciona de manera concreta. Dice que el gobierno del presidente Medina usa todas sus instituciones, solamente están en una red propagandística pagada con recursos públicos que monopoliza el 80% de los medios de comunicación, y en eso incluye a instituciones que manejan gran cantidad de recursos como la CDE y el Banco Central. O sea, eso decía el PRM antes de llegar al poder. Gracias a Dios entendieron que todo lo que decían no era correcto, porque la ratificación de Valdés Albizu como gobernador del Banco Central es un desmentido, un reconocimiento de que todo lo que decían antes era falso, era mentira, era propaganda política. Quienes hacían propaganda política eran ellos en ese momento, y era lógico entenderlo porque querían desacreditar lo que era la verdad de ese momento. La fortaleza de la economía, las cifras correctas que daba el Banco Central, el crecimiento sostenido de la economía, que como decía hace un momentito en la discusión que tuvimos anteriormente, en el 2019 la economía dominicana era la número 1 de América Latina. Durante 3 años éramos las 2 porque Panamá estaba por encima de nosotros, pero antes de la pandemia del coronavirus, en el 2019, y búsquenlo, la economía de mayor crecimiento, la de más fortaleza de América Latina era la dominicana. Entonces, era verdad lo que decía el Banco Central en ese momento. No ahora, que después que ratificaron a Valdés Albizu, lógicamente han tenido que seguir usando los datos del Banco Central. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque voy a emitir ahora una opinión sobre un documento del Banco Central donde tengo algunos niveles, no de cuestionamiento, sino que yo, las cifras que poseo globalmente, al analizarla, le doy un sesgo diferente al que hace el Banco Central y no llego a la conclusión que da el Banco Central de que República Dominicana no está entre la economía de mayor inflación. Yo creo que la República Dominicana sí está entre las economías de mayor inflación de América Latina. Lógicamente, su nivel de inflación, sí estamos de acuerdo, 9.4%, porque yo creo en las cifras del Banco Central. Pero el Banco Central, por ejemplo, dice que la República Dominicana es la que tiene la menor desviación en cuanto a inflación se refiere en función de las metas que posee. Ahí estamos de acuerdo. Tiene la menor desviación en cuanto a las metas, pero las metas de inflación del Banco Central eran 4% y la inflación está el doble ahora mismo, 9 punto y pico, más del doble. Entonces, una cosa es, ciertamente,
cuando usted maneja y dice, en ese aspecto somos de los mejores de América Latina. Eso es verdad. Pero en cuanto a niveles de inflación, según los datos que poseo, América Latina y el Caribe tienen 33 países. De esos 33 países, República Dominicana, según las propias cifras del Banco Central, es el 9º país con mayor nivel de inflación. El 9º. Es decir, si usted a 33 le quita 9, le quedan 22. Entonces, no es posible que sean que los que tienen menor inflación. No, es que los que más inflación tiene. Es al revés. Eso es América Latina y el Caribe. Si vamos solo a América Latina la conforman 21 países. Si a 21 países usted le quita 9, le quedan 13. 12, le quedan 12. Es decir, más del doble. Entonces, República Dominicana está entre los países que tienen más niveles de inflación. Ahora, que es verdad que mejor ha manejado la economía, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero que hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto, sobre todo porque el interés nuestro no es hacerle daño como en el pasado, que sí querían hacerle daño al Banco Central y a las cifras que daba. Pero también hay que manejarlo con un poquito de cuidado porque ciertamente este proceso inflacionario preocupa a todo el mundo. Preocupa a la población, que lo está viviendo de manera más fuerte, y preocupa al Banco Central porque esa es su tarea fundamental y todas las medidas que está tomando, evidentemente, para tratar de controlar esos niveles de inflación. El gobierno también está haciendo, o sea, el área que no es el Banco Central, está haciendo una serie de medidas en función de eso, pero las cifras dadas por el propio Banco Central, según el Banco Central, el cuadro que presenta, con barras de inflación de todos los países, nos ubica en un 9º lugar, en un 9.4% de nivel de inflación. Entonces, solamente 8 países antes que nosotros están con más inflación que nosotros, pero 20 y pico o 30 y pico, dependiendo si hablamos de América Latina y el Caribe completo o solo América Latina sin el Caribe, estamos entonces realmente entre los primeros países, entre los países con más nivel de inflación de América Latina. Lo que no quita que ciertamente lo hemos manejado muy bien. Y creo que en ese aspecto el Banco Central debe manejar con un poquito más de cuidado ese aspecto, porque ciertamente las cosas buenas, nadie cuestiona la forma en cómo el Banco Central ha estado manejando todo. Lo ha manejado realmente muy bien, la forma en que ha estado haciendo cada una de las cosas y las medidas de política, sobre todo monetaria, han sido correctas. Lo que al mismo tiempo genera cosas que hay que tener cuidado también cómo la manejamos, porque uno de los aciertos es la fortaleza del peso dominicano. Yo particularmente, históricamente, también en eso, he estado históricamente diciendo que el Banco Central ha manejado de manera correcta todo lo que tiene que ver con la tasa de cambio. O sea, no es que la va a anclar, siempre lo decía, no es que la frene, que no haya, tiene que haber un desplazamiento moderado, garantizado. ¿Por qué? Porque hay sectores de la economía que ciertamente, con un deslizamiento muy progresivo, como pasó en el periodo 2004, lo que hace es que se quiebra la economía. Usted lo que tiene que tener garantizado los niveles de depreciación, que es el otro aspecto donde es mi diferencia marcada con lo que hoy, desde el punto de vista económico, dirigen el gobierno. En el pasado, esa era parte de otra discusión, donde evidentemente la fortaleza que daba el Banco Central manejando de manera correcta la tasa de cambio era también criticada. En aquel momento, la crítica de los sectores que hoy están dirigiendo era que el Banco Central, a final de cuentas, lo que estaba era manipulando esto o desarrollando una serie de medidas incorrectas para afectar sectores como los sectores exportadores, que ciertamente, con la fortaleza del peso dominicano, los sectores exportadores quedan afectados. ¿Por qué quedan afectados los sectores exportadores? Porque venden en dólares. Si venden en dólares, cuando le pagan en dólares y lo van a cambiar a peso, van a recibir menos. Entonces son afectados. Lógica elemental. También lo decíamos en aquel momento, pero decíamos que es más conveniente para la economía que haya un control de la tasa de cambio y no que se dispare a lo loco, ni para abajo ni para arriba, para ninguno de los lados. Porque bajar mucho la tasa de cambio afecta y subir mucho también afecta. Lo que es el equilibrio que el Banco Central lo ha manejado de manera muy correcta, antes y ahora. Es decir, toda la fortaleza de la economía que tenemos ahora, el haber salido con tanta eficacia, relativamente hablando de la crisis del COVID y de enfrentar la situación mundial por el conflicto bélico Ucrania-Rusia, todo eso lo hemos logrado con tanta eficacia
por la fortaleza que encontraron en la economía en el 2019. Esa es la gran realidad. Por eso digo que ahora, al igual que como lo planteábamos en aquel momento, el Banco Central, las cifras que maneja, los datos que da, los tiene que manejar con toda la presteza, con toda la firmeza, con toda la objetividad y evitar que algunas cosas, como este dato que acabo de decir, vayan a afectar lo que es ciertamente su gran eficacia en todo el trabajo. O sea, Valdés Albizu es un sinónimo de estabilidad. Valdés Albizu y su equipo ha demostrado que saben manejar todo. No tienen necesidad de plantear cosas como que no son correctas o que alguien, porque puede ser en el manejo, eso también puede ser en el manejo como se está dando, cosas que no sean correctas, sino seguir actuando como han estado actuando hasta ahora, como han estado actuando durante los últimos 20 años, porque fueron ellos, de alguna manera, sobre todo el Banco Central y el equipo de la política monetaria, que garantizó esa fuerza de la economía en los dos periodos de gobierno del presidente Danilo Medina, que históricamente, lo he dicho varias veces, es de los gobiernos que desde el punto de vista económico han sido los mejores de toda la historia de la República Dominicana, con datos, con pruebas. Y fue eso lo que garantizó que esa crisis del COVID y esta crisis actual que estamos viviendo no tenga mayores consecuencias, porque la economía dominicana presentaba mucha solidez cuando lo encontró Luis Abinader. Sí. Eury, tú dijiste, tú dijiste lo que dijo el Banco Central, ¿no? Que afirmó que el nivel de inflación, bueno, yo lo dije ahorita, pero que el nivel de inflación de la República Dominicana está por debajo de la media de América Latina y que 10 de los 18 países de la región que tienen nivel actualizado de precios mayor que el dominicano. Tú lo dijiste eso, ¿no? Eso lo dijo el Banco Central, lo dijo ayer. Lo dijo y yo le dije que es al revés. ¿Tú cómo va a ser al revés? Por los mismos datos que él dice. ¿Cuántos países tiene América Latina? Pues yo no entiendo. Pero déjame, por eso, pero tú no me oíste el comentario, eso es lo que yo decía. Para valorar que hemos manejado bien el asunto de inflación, no hay por qué hablar una cosa que no es. Si tú tienes 21 países que conforman América Latina y según los propios datos del Banco Central, nosotros ocupamos la posición número 9. No somos de los que más tenemos inflación. ¿Cuántos países? Hay más países que tienen son inflación 18. que nosotros. No, son 21. Nosotros estamos... Dependiendo si tú entras a otros 10 de los 18 países de la región tienen un nivel pero oye, el problema es, por eso te digo, anualizado de precio mayor que el dominicano. América Latina tiene 21 países reconocidos por la CEPAL. Yo estoy hablando, el Banco Central coge los datos de la CEPAL, yo también. No me coja 18, cógeme 21, que son los que confirman. América Latina, porque si vamos a América Latina y el Caribe, son 33. La CEPAL, oye, el dato de donde lo cogieron, porque yo cogí los datos del Banco Central del mismo sitio donde ellos lo cogieron. El cuadro que, y ellos lo dicen, el cuadro que la CEPAL plantea incluye 21 países, no 18. Entonces, si tú de 21 países estás en el 9º lugar, tú eres uno de los que más niveles de inflación tienes. No hay por qué hablar mentira. No mentira. No hay por qué no plantear las cosas como es, porque no es hablando mentira, sino ciertamente hemos manejado muy bien en términos de, porque el Banco Central dice menor desviación en torno a los planes. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero menor desviación en torno a lo que tú tenías programado no quiere decir tus niveles reales. En niveles reales, aunque duela decirlo, y aunque es verdad que han manejado muy bien el Banco Central, pero señor, en términos reales, República Dominicana es uno de los países de América Latina que mayores niveles de inflación ha experimentado en este año. Cambio y fuera.